Amada iglesia, este es un día especial y la palabra que el Señor tiene reservada para nosotros en este día la hemos venido meditando, estudiando en el libro de Romanos. Y para continuar es necesario que hoy logremos llegar a una conclusión. La razón de ser del libro de Romanos, como el apóstol Pablo, Señor le enseñó todo lo que compete a su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Hemos estudiado los pasos que debemos dar como discípulos del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 16, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Entonces los discípulos le dicen que tú eres un maestro, eres Elías, eres un profeta. Y bueno, ya el Señor a sus discípulos les pregunta, ¿ustedes quién dice que soy yo? El apóstol Pedro de inmediato da la respuesta diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, y esta palabra que tú dices, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. A ti, iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces el Señor nos habla de la edificación de su iglesia. Esta es una palabra que es para los discípulos, que es para la iglesia del Señor, para mis amados discípulos. Es necesario que a través del libro de Romanos comprendamos los pasos que hemos dado. En primer lugar, como le decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, lo que yo recibí, eso es lo que les he dado. Y él dice que primeramente Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en el libro de Romanos hemos encontrado en sus primeros capítulos que el Señor murió en primer lugar por nuestros pecados y que la sangre de Jesucristo es como el primer paso, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Luego empezamos y encontramos la obra de Cristo en la cruz de Calvario, donde nuestro viejo hombre fue crucificado, donde nuestra antigua naturaleza, la que heredamos de Adán, quedó en la cruz de Calvario, y donde también la ley murió, porque allí ya Jesús cumplió, y al cumplir Jesús y ahora está Cristo en mí. Y luego empezamos a estudiar en el capítulo 8 el andar en el Espíritu, la continuidad de una vez que hemos pasado este proceso, hemos entendido el propósito de Dios, el deseo del corazón de Dios, el que es el tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y hoy vamos a continuar estudiando y reflexionando la continuación del libro de Romanos. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que finalmente terminamos? En el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos encontramos el apóstol Pablo hace un paréntesis para hablar solo acerca de Israel. Todos los aconteceres y lo que ha ocurrido con la nación, con el pueblo de Israel y con su iglesia, pero no vamos a estudiarlo. Del capítulo 8 pasamos al capítulo 12 del libro de Romanos. Y para hablar de lo que es la esencia del propósito de Dios, que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar hoy de la iglesia del Señor porque allá tenemos que concluir. O sea, la razón de ser, de andar en el Espíritu, de entender el propósito de Dios, como lo declara el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si tenemos que hablar de la iglesia, necesariamente tenemos que hablar del corazón de Dios, desde el mismo comienzo de Génesis 2, donde se menciona por primera vez, y esto es muy importante lograr entender, en el capítulo 2, cuando Dios crea al hombre y luego crea a la mujer, y así lo dice la palabra en estos versículos a partir del 21. Dice entonces la palabra en Génesis capítulo 2, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque de varón fue tomada. Para la formación de la mujer fue
constituida formada del varón. Aquí hay una enseñanza muy profunda, que la iglesia nace directamente de Jesucristo y la iglesia estaba y está en el corazón de Dios desde su comienzo. Este capítulo, si lo queremos entender y comprender, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 5, nos da explicación de esta gran verdad. Por eso vamos a mirar el capítulo 5 de Efesios, donde podemos encontrar lo que el apóstol nos da la explicación de lo que es ese comienzo de la iglesia de Jesucristo. En el capítulo 5, a partir del versículo 21 o 22, el apóstol nos habla de lo siguiente. Dice así la palabra, hablando de las relaciones, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Quiero que hoy vayamos entendiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador para nosotros. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice así también las casadas, ustedes sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. En este caso Jesús, tomando la esencia de marido, dice, ama a su iglesia. Aquí encontramos la esencia de Jesús con su iglesia, que el Señor ama a la iglesia. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La expresión máxima de Jesús, que Él ama su iglesia, Él nos ama. Y luego dice, características de la esencia de Jesús por su iglesia para santificarla. El Señor en San Juan capítulo 17, cuando ora por sus discípulos, en una parte dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que quita las inmundicias, la palabra del Señor, la que llega diariamente, constantemente, la palabra rema, Él viene. ¿Y cuál es la razón de ser? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Las manchas que ha producido el pecado ha dejado secuelas en nuestras vidas, pero el Señor ha sanado el corazón. Y las arrugas vienen con la vejez, el tiempo que ha pasado, pero cuando viene el Señor por su iglesia, cuando está por su iglesia, es una iglesia sin mancha y sin arruga. En este capítulo 5 de Efesios encontramos la explicación del capítulo 2 de Génesis, cómo es de importante la iglesia. Mis amados, la razón de que la obra de Jesús expresada en la cruz de Calvario lo hizo por su iglesia. Y luego concluimos. Del capítulo 8 pasamos a Romanos capítulo 12. Y mire cómo dice la escritura. Y aquí nos vamos a detener para lograr comprender el propósito del Señor. Y el apóstol Pablo nos da esta preciosa explicación en Romanos, el capítulo 12 de Romanos. Mire cómo dice la palabra. El apóstol Pablo de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un ruego, hemos hablado que este es el año de la consagración y la palabra rema es la consagración, y aquí el apóstol a su iglesia está diciendo, les ruego, mis amados, este es para ti, varón de Dios, sierva del Señor, discípulo de Cristo, que presenten nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo y santo a Dios, que es nuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora es mucho más, y en estos tiempos es necesario no conformarnos a todo lo que está saliendo en este siglo, la manera de pensar, de actuar y de proceder del común denominador de la gente. El apóstol dice, no se conforme a este siglo, sino se renueve su mente, renueve su ser interior para que compruebe cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Y a partir del versículo 3 vamos encontrando lo que es la perfecta voluntad del Señor. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay una característica del discípulo que es la humildad, que es la sencillez, que es la expresión de Cristo en medio nuestro. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el versículo 5 nos da una pauta muy importante para hablar de la iglesia. Dice así, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¡Qué expresión tan maravillosa! Vuelvo y repito, la razón de la obra de Cristo en la cruz es el amor de Cristo por su iglesia, edificando su iglesia, formando su iglesia. Hoy, el discípulo de Cristo, como discípulo, tú necesitas ser edificado, y al ser edificado, entonces andas en el Espíritu, entiendes el propósito, el deseo, el corazón de Dios, para lograr asimilar que somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y dice así la palabra, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así el de profecía, y empieza toda una explicación de lo que significa la iglesia como cuerpo. Mis amados, muy importante este capítulo para que lo tengamos presente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 nos habla de que también siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dios le dio la visión al apóstol Pablo de ver la iglesia como un cuerpo, no parecida a un cuerpo, sino como el cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo físico tiene sus funciones y tiene diferentes características, pero todo apunta a que Cristo es la cabeza, todo es ordenado por Cristo de la cabeza, y nosotros somos miembros los unos de los otros. Así que, mis amados, hoy necesitamos nosotros entender varias verdades. La primera, empezando cuando entendimos Romanos capítulo 5, que es, encontramos el perdón de nuestros pecados en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 6, somos muertos con Cristo. Es un texto muy conocido, que estamos muy familiarizados con él, sabiendo primero esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirva más el pecado. Y luego hablamos de la consagración. Y luego el capítulo 7, por nuestra naturaleza somos completamente incompetentes, impotentes para hacer la voluntad del Señor. Y ya en el capítulo 8 empezamos a andar en el Espíritu, andando en el Espíritu. Y después, como consecuencia de andar en el Espíritu, llegamos a este capítulo 12, que somos un cuerpo en Cristo. Y el resultado lógico de lo que antecede y la meta de ello es llegar al momento de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que este capítulo 12, nosotros cuando estábamos en Adán, que fue lo que fue crucificado en la cruz de Calvario, la antigua naturaleza, en esta antigua naturaleza el pecado no trae unión ni comunión. Por el contrario, el pecado nos trae interés propio y desconfianza. Y también la energía natural que heredamos de Adán, también esa desapareció en la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Y queda una sola característica que es heredada de Adán, el individualismo. Hoy quiero, mis amados, que logremos entender cuando el Señor, cuando el apóstol Pablo recibió esta visión, habla de la iglesia como cuerpo. Ahí en ese momento el individualismo ha quedado anulado. Porque aquí no se trata de que de una forma individual voy a crecer espiritualmente. Lo que el Señor está diciendo es su iglesia, es un cuerpo. Y para crecer como cuerpo es necesario pasar este proceso del que nos explica el apóstol Pablo en este libro de Romanos. Mis amados, lograr llegar a este punto, como en un cuerpo que tiene muchos miembros, si tú eres ojo, si tú eres mano, si tú eres pie, si tú eres corazón, si eres hígado, cada uno tiene una función, como nos lo explica aquí el apóstol Pablo, dice, de manera que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía se conforme a la medida de la fe, o el servicio en el servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, dones que el Señor derrama en cada uno de sus hijos. Pero esos dones están puestos al servicio del cuerpo de Cristo. Yo solo tengo una sola gracia del Señor y mi hermano tiene otra gracia, y ese es el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 1, oraba al Padre, viendo la fe y viendo el amor que tenemos los unos con los otros, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver la esperanza a la que Él nos ha llamado, y que mis riquezas, tus riquezas, están en el cuerpo de Cristo. Solo ahí. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3 también dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos fortalecidos con poder, según la riqueza de su gloria, en el hombre interior por su Espíritu, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la altura, la anchura y la profundidad, y sobre todo de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Dios derrama una gracia en ti, en mi otro hermano otra gracia, en otro otra gracia. Es la gracia del Señor para que funcionemos como cuerpo. Ninguno puede recibir toda la revelación del Señor. No es el método de Dios. Recuerde muy bien que aquí ya funcionamos como cuerpo. Esa es la iglesia que el Señor está levantando, está preparando para hacerle frente en los últimos tiempos. Recuerde que estos son tiempos apocalípticos, son tiempos proféticos, y la única manera que el Señor, por eso fue que Jesús murió en la cruz por su iglesia, y cuando Él venga, viene por una iglesia precisamente santa, sin mancha y sin arruga. Fíjate de una cosa muy importante. Cuando inicia la iglesia del Señor, empieza su desarrollo allí en el libro de Hechos, y los que se convirtieron, dice la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había comunión. Cuando tenemos la visión de la iglesia como cuerpo y andamos en el Espíritu, busco la comunión con mi hermano. Busco el estar con mi hermano para orar juntos, para invocar su nombre. Como dice Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice: donde dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde dos o tres se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mis amados, llegar a entender la iglesia como cuerpo, hoy nos necesitamos. Tú necesitas a tu hermano, yo necesito a mi hermano. No puedo caminar y desarrollar la vida cristiana solo. No es la manera del Señor. Así lo diseñó nuestro Dios, que nos necesitemos los unos a los otros. La palabra unos a otros en el Nuevo Testamento aparece 252 veces. Que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que oremos los unos por los otros. Las relaciones, el estar en Cristo y el andar en el Espíritu necesariamente me lleva, como dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Me someto a mi hermano, oro con mi hermano. Este tiempo es para orar los unos por los otros. Fíjate de algo importante en la iglesia del comienzo. Dice en el capítulo 3 de Hechos que el apóstol Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Dos para orar. Solo necesitamos de a dos. Hay que ser equipo de dos y de tres para orar, tener comunión. Está muy bien que recibimos la gracia del Señor en nuestro momento de comunión con el Señor, y está perfecta. Ahí recibimos la vida del Señor, pero también recibo vida del Señor a través de mis hermanos, a través de otros que están en el cuerpo de Cristo. Por eso en estos tiempos hablamos de la iglesia de la ciudad, de la iglesia de Jesucristo en cada ciudad, y el Señor en San Juan 17 rogó por nosotros, pidió por los discípulos. Cuando levanta los ojos al cielo, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Lo que Jesús nos ofrece es vida eterna.
Y él lo dice, las palabras que yo le doy son palabras de vida eterna. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y los que tú me has dado, les he dado tu palabra y ellos la han guardado. Los que tú me has dado, les di a conocer tu nombre. Y ellos ya saben que todas las cosas proceden de ti. Padre, por ellos ruego para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por ello yo me santifico a mí mismo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración que hacemos los unos por los otros. Los días que vienen, mis amados, este es tiempo en el cual tú como discípulo de Cristo has sido edificado, has sido formado. Fíjate que hemos compartido cuando llegamos al Señor y nuestra vida ha sido estructurada, fundamental, los fundamentos, el arrepentimiento de obras muertas, luego la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, son grandes verdades, para luego ir compenetrándonos en la obra de Jesús de la cruz de Calvario, entender el propósito de Dios de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, y luego llegamos al capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos habla de todas estas verdades para llegar a ver que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y que ahí funcionamos. Y entonces funcionamos finalmente, como lo dice Romanos capítulo 8, estos versículos preciosos del versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o nudez, o peligro o espada. Por lo cual estoy seguro, dice el versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios en Cristo, para entender la gran tarea como iglesia. Cuando el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es un tiempo de guerra espiritual, y por eso Dios a través de su iglesia la iglesia la ha edificado el Señor. Tú estás siendo edificado para los días venideros, porque ha llegado el tiempo en el cual la iglesia de Cristo se levanta como cabeza de los montes para guerrear, pero no es una guerra individual. Lo que dice Efesios capítulo 6 a partir del versículo dice, fortaleceos con poder, fortaleceos en el Señor con poder, ármese de toda la vestidura del Señor, porque nuestra lucha no es con carne y sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Estos son tiempos en los cuales ha llegado la iglesia a abanderarse, a tomar su lugar. Y ahí estás tú como discípulo del Señor. El Señor un día te llamó, Él te escogió, y hoy es necesario que tú seas fiel al Señor para hacer la última tarea. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, y por eso tú como discípulo estás creciendo, te estás fortaleciendo, y vamos a usar el arma más poderosa que Dios nos dejó, que es la poderosa oración. No será una carga. Cuando tú recibes la visión de la iglesia como cuerpo, buscarás la unidad. Buscarás a tu hermano para tener comunión con él, y al tener comunión con él vamos a orar, y donde dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres nos congregamos en su nombre, Él está ahí. Y eso se llama iglesia. La iglesia que está en tu casa ha sido estructurado así, de esta manera. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y recuerde muy bien que en esto no es un asunto individual. El individualismo murió en la cruz. El individualismo es asunto de lo que se heredó de Adán. Una vida independiente. La vida independiente no marcha en el reino de Dios. La vida independiente no es la iglesia de Jesucristo. Aquí es corporativo, es cuerpo. Lo explica bien el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, hablando de los diferentes miembros del cuerpo de Cristo, del ojo, de la mano, que todos nos necesitamos. Si tú eres ojo, solamente ojo, no puedes escuchar. Pero hay un hermano que tiene la gracia, el don de escuchar, y entonces de él recibo esa gracia. Y tú no eres solo corazón,
necesita del pulmón para que oxigene la sangre que circula por el corazón. Entonces necesitamos del pulmón. Todos los miembros, y dice la Escritura en 1 Corintios 12, que los miembros más pequeños, más insignificantes son los más necesarios. Nos necesitamos los unos a los otros. Ahora ha llegado un tiempo en el cual tenemos que despertar, y despertamos en el Señor para cumplir nuestra tarea, y la tarea inicia, mis amados, el tener comunión como lo hizo Juan y Pedro. Juntos subían a la hora de la oración. Una verdad que aprendieron los primeros discípulos cuando Jesús los lleva al huerto de Getsemaní. Él va adelante y ora, y luego deja a sus discípulos orando. Orad y velad para que no entréis en tentación, dice el Señor. Y luego entonces los encuentra durmiendo y dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Hoy es tiempo de levantarnos con esta arma poderosa de la oración, y ahí el Espíritu Santo nos revela y nos muestra las cosas que han de venir, y nos da las estrategias de cómo quiere actuar el Señor en una ciudad como esta, en un pueblo como estos. La iglesia se levantará. El Señor no te llamó para dejarte ahí como estás en esa condición. Levántate, mi hermano. Hoy es tiempo de que el amor de Cristo, la gracia, la unción del Espíritu Santo repose sobre ti con visión, revelación. Quiero decirte, mi amado, que el libro de Romanos, todo estudiar, por esta es una palabra que es continua, y si tú estás en sintonía, lo que hemos venido compartiendo todo este tiempo, todo este año del libro de Romanos, para que hoy concluyamos en el capítulo 12, aún los siguientes capítulos, de cómo marcha la iglesia. Todo esto de andar en el Espíritu es para llegar al punto de ver la iglesia como cuerpo, la bendita iglesia del Señor. Entonces empiezas a apreciar a tu hermano, empiezas a ver con buenos ojos a tu hermano. Ahí en ese instante de la iglesia como cuerpo desaparece el individualismo, las competencias desaparecen, ya no decimos quién va a ir a la obra tal, sino nos interesa es la función, nos interesa que el cuerpo de Cristo, que nuestro Señor, que la cabeza de este cuerpo que es Cristo, Él se agrade de todo lo que y marchemos en torno a la voluntad de Dios. Bien lo decía el apóstol Pablo: os ruego, mis amados, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy es tiempo de renovar nuestra mente con la palabra para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es ver la iglesia como cuerpo y funcionando. El individualismo desaparece, las contiendas desaparecen, la rivalidad se va y solo prevalece lo que es de Cristo. Por eso el Señor a sus primeros discípulos les dejó un mandamiento nuevo, cuando les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Como dice la Escritura, y como son tiempos apocalípticos, de que la iglesia de Cristo, el Cordero, lo vencerá las fuerzas del mal, y todo este sistema que se ha venido levantando de Babilonia y todo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, solo lo contrarresta la iglesia de Jesucristo, pero no es un asunto individual, es de cuerpo. Por eso nosotros rogamos a Dios por la iglesia del Señor en nuestra ciudad, por sus ancianos, los pastores, para que todos estemos en el mismo espíritu, en el mismo sentir de entender la voluntad de Dios y hacer y guerrear contra las fuerzas del mal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, y ahí sí la oración, todo lo que atemos aquí en la tierra, la iglesia como cuerpo, será atado en el cielo, y lo que desatemos aquí será desatado en el cielo. Eso solo funciona a nivel de cuerpo. Por eso te animo, mi hermano, y para llegar a entender esta verdad, si no andamos en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, no funcionará. Si no hemos entendido que mi viejo hombre fue crucificado juntamente en la cruz de Calvario, y que yo morí allí en la cruz, que Él me incluyó, y si no he entendido el perdón de mis pecados, y si no he entendido la obra de Jesús en la cruz de Calvario, no podrás marchar en ello. No es un asunto individual, es un asunto de cuerpo. Les sigo animando, les sigo motivando, mis amados discípulos, amados siervos y siervas del Señor, para crecer en la voluntad de Dios. Y al entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta,
lograremos comprender lo que dice entonces Romanos capítulo 12, que es muy interesante como lo dice aquí el apóstol. Por ejemplo, dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así sigue explicando el apóstol características de la iglesia como cuerpo. Espero seguir continuando, hablando del tema de la enseñanza gloriosa de la iglesia de Cristo. Y es por esa iglesia que el Señor viene, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una bendición para todos en este día. El Señor les dice, el Señor les ama, nosotros también le amamos, te amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones.